Eh, ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, compañeros. En este caso, ahí sí que perdón por así rapidito, solo pasarnos a la parte de la conferencia. En este caso nos acompaña el ingeniero José Morejón, ¿sí? Él nos va a hablar un poco en la conferencia sobre el Data Vault, ¿sí? Y le dejo al ingeniero el tiempo correspondiente. Ingeniero, el tiempo es suyo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ahí corriendito. Mucho gusto. Nombre, como bien dice ahí, es José Morejón. Eh, Me dedico ya hace un buen rato en el tema de datos y en varios roles he estado desempeñando estos temas. Les voy a presentar mi pantalla en un segundo. Gracias. Eh, con gusto, ingeniero. Ahorita dejo de compartir, de presentar. Listo. Denme un segundo. Creo que ya están visualizando mi pantalla. Sí, ya, compañeros, ¿ya logran ver la pantalla del ingeniero? Voy a empezar, de repente voy a empezar así. Como ahí está mi presentación, pues he tenido varios certificados acerca del tema de datos. Me ha gustado mucho ese tema que he implementado en estas certificaciones como es en Cloud o la parte de Private, Private Cloud también como lo es Cloudera y certificados como Microsoft, que son de ingenieros de datos, temas de las últimas herramientas que también tienen en Microsoft, como es el Microsoft Fabric. Eh, Hay un gran sinfín de certificados que están asociados a datos. También lo más elemental en datos es la gestión de la información. Y pues ahí también tengo mi certificado para ese punto que es de Dama. Tal vez aquí en Guatemala no es muy sonado. Últimamente las empresas están enfocándose en calidad de datos y pues ahí va el- el punto de por qué certificarse, porque necesitamos estandarizar la información y pues hay que tener un gobierno de datos, una arquitectura de datos, seguridad, operación en el almacenamiento. Entonces son un montón de aristas que realmente son focos de estudio. Este certificado está enfocado a eso, a las aristas que están en la gestión de datos. Y pues ahí viene un tema muy importante, ¿va? Eh, de repente aquí en este curso de seminarios donde nosotros vemos la parte de Data Warehouse y Data Marts, no sé si llegamos a esos puntos, ya no me recuerdo. Pero no sé, de repente alguno de todos los compañeros que están aquí me regala el concepto del Data Warehouse, porque a este punto creo que ya lo vieron. Les dejo la palabra. ¿Algún compañero, por favor, de la parte de lo que vimos cabal de los data warehouse y los tipos de data warehouse que en su momento platicamos? Pues básicamente es un almacén de datos. Justo es un almacén de datos, pero tiene una particularidad en específico el Data Warehouse. La pregunta es, y que se la lleven para casa, es si el Data Warehouse bueno, acepta tipos de datos no estructurados o solo estructurados o semiestructurados. Eso es lo que se deberían llevar la pregunta a casa. Eh, y pues, bien lo dijiste, ahí en la parte que nosotros almacenamos la información de un modelo o unos cuantos modelos que uno mira ahí en el curso, pues es el modelo estrella, el copo de nieve,
algún otro que esté dentro de la teoría de Kimball. Pero aún así toda esa teoría de Kimball e IMO ya tienen como sus 30 años esta parte, ¿va? No sé si se habían echado la tarea de investigar de que esos pioneros en su momento pues ya tiene tiempecitos, ¿va? Y como ustedes bien saben, uno como desarrollador o la parte de desarrollador, uno almacena información, pero no tiene como que cuantificado cuánta información va a tener de aquí a 10 años el aplicativo que uno va a realizar o está realizando o finalizó un proyecto de desarrollo. ¿Y por qué se los digo? Porque justamente por eso es de que me interesó mucho el tema de la gestión de datos, más allá de la arquitectura de datos, porque muchas empresas solventaron sus problemas con software, eh, pero el tema es de que hace 10 años no se imaginaban que tuvieran por lo menos 1 tera de información. ¿Y qué vamos a hacer cuando vamos a hacer un count de los usuarios o un select así vil y cruel select asterisco de los usuarios de 1 tera? Imagínense ese procesamiento. Muchas veces la infraestructura que tiene la empresa, incluso las financieras, son las que tienen más inversión en las arquitecturas como tal, de software y de bases de datos y de almacenamiento. Aún así se traban esas consultas. No crean que pasan así suavecitas, ¿verdad? Y ese es el tema, ¿verdad? De que muchas veces nosotros como desarrollador no visualizamos esa parte de poder darle una solución óptima y estratégica en nuestro desarrollo para futuros análisis de analítica, valga la redundancia, eh, donde ahorita se están enfocando para dar decisiones informadas. Ese es el punto. O la palabra clave es decisiones informadas, ya no solo al azar. Eso ayuda mucho al negocio, porque ya no están como que titubeando al momento de hacer inversiones o al generar alguna campaña. Cosas como esas son las que prácticamente ayuda el tema de la analítica, pero el punto es de que si no tienen o no tuvieron esa iniciativa del lado de software cuando nosotros queríamos ir por el lado de analítica, los impactos de a 5 y de 10 años futuros es donde se ve el desgaste de los datos. Y les digo desgaste porque, por ejemplo, hoy les pongo un caso. Hoy tengo un caso de que el desarrollo que se hizo ya consumió, no sé, 500 gigas. Esa tabla no va a ir así de decirle, miren, durante el tiempo el negocio necesita agregar más información a esa tabla. No podemos agregar una columna eh, porque eso es mala estrategia, malas prácticas. Pero entonces ahí para analítica se le da la solución con un batch, ¿verdad? Y ahí ya se va a un data warehouse, un lakehouse o lo que sea, pero ya se fue por un batch. Entonces ahí otra vez se tuvo que entrar en supervisión, estrategia para analizar qué tipo de arquitectura va a soportar ese batch. No sé, se me ocurre también el schedule o cómo nosotros hacemos los disparadores para ver cada cuánto tiempo vamos a ir a traer esa información y almacenarla otra vez y así. Entonces, esa parte, pues, sufre la arquitectura tanto de desarrollo de software como también de datos, porque no se planificó en el tiempo, ¿verdad? O cuando se inició el desarrollo. Entonces, muchas cosas de esas van asociadas, no van... Ingeniero, solo con una consulta, creo que dejó de compartir su pantalla o así. Ah, sí, se apagó. Ahí está. Ahí Gracias. está. Permítame un segundo. Deme un segundo. Un segundo. Pues sí, como les decía, no sé si me escuchan ahí.
Sí se escucha un poquito como que en el fondo, pero Ah, ya no se logra ver su... la pantalla no se logra ver. No, solo de audio. Ah, permítanme un segundo, ahorita arreglamos esto. Mira, dame unos 5 minutos, solo arreglo una cosa, Con gusto, ahorita ingeniero. regreso. Va, va. Gracias. Con la conferencia. Entonces, el tiempo es para su persona, ingeniero. Gracias, disculpen por la inconveniente. Como les decía, retomando otra vez de los casos de uso que a veces se encuentra uno en las empresas o como consultor. Como les decía, normalmente pues ya cuando uno conoce el tema de que hay una gestión de información, pues hay varias aristas que les comentaba y la que nos vamos a enfocar hoy es pues en la arquitectura de datos y específicamente en Data Vault. ¿Y qué es lo que viene a solucionar Data Vault con la metodología de el Data Warehouse con unos modelos clásicos como el modelo Estrella o modelo Copos Nieve u otro que esté ahí en sus currículum? Y así rapidito, pues cada arista que está en la gestión de datos, pues tenemos una metadata, arquitectura de datos, la seguridad de datos, integración de la interoperabilidad de los datos, la gestión de analítica, el Big Data, la calidad de los datos, el almacenamiento, modelamiento y diseño de datos. Eso es lo que viene siendo lo que complementa toda la gestión de la información. Y para empezar, pues Data Vault, ¿verdad? El concepto de Data Vault, pues tiene sus principios, Ingeniero, pues no son... sé si va a compartir su pantalla solo como duda, porque solo audio tiene. Ah, dice que estaba compartiendo. Ahorita... Ahora sí ya se ve. Ahora sí, gracias. Ahora sí. Entonces, como les decía, estas son las aristas que son de la gestión de datos. De repente, así rapidito otra vez, tenemos la arquitectura de datos, la gestión de la metadata, los datos maestros. Los datos maestros, pues es la unificación de toda la información. Es un reto en todas las empresas que unifiquen toda su data. Porque como en el tiempo evolucionan con información y a veces replican información, por ejemplo, los usuarios, es un clásico. Para cada aplicativo a veces se encuentran unas empresas que tienen sus propios usuarios o su propio ecosistema. Eso es una mala práctica en la cual justamente aquí viene la parte de dato maestro o la unificación de los datos. El modelamiento y diseño de los datos, pues es una normalización y si en dado caso fuera en entidad de relación, pues es algo estructurado. Podría entrar la base de datos no relacionales también en ese caso, y también otro tipo de almacenamiento. Y justamente tiene la lista de almacenamiento y operaciones. Eso en aras de que tengan también espejos o respaldos o, o una carga distribuida de almacenamiento también podría darse, como el Hadoop, es el famoso Hadoop. Esa es su estructura, es distribuida, o se sugiere que sea distribuida porque también se puede instalar en un solo server para controlar el almacenamiento. Pero sí, ahí puede entrar bien una estructura distribuida de información para el almacenaje y la operación de los datos. Posteriormente también tenemos una lista de calidad de datos que viene el perfilado de datos o la limpieza de datos o otro tipo de procesamiento que valide que según las reglas del negocio se pueda dar ese tipo de calidad. Luego está la gestión de la analítica o el Big Data, donde nosotros ya podemos encontrar los entornos de inteligencia artificial o machine learning. Acuérdense que ese punto pues, es muy importante tanto para el diseño del dato y del almacenamiento,
porque como ahí ya se generan los modelos, otra vez, valga la redundancia, por ejemplo, de una data que pese 1 GB de información, con modelos de Machine Learning, estos se duplican o hasta a veces se va a un por 10 de esa cantidad. Entonces, hay que tener mucho énfasis en el tipo de almacenamiento que uno va a llevar esos modelos y el acceso. Entonces, va la operación. Entonces, todo eso lleva un costo asociado, ya sea nube o on-premises. Ahí sí que depende del negocio. También la integración de los datos, pues cómo se tiene que buscar las herramientas adecuadas cuando uno tiene diferente tipo de tecnología entre el negocio. Por ejemplo, a veces toca irse con Oracle y subir la información a sistemas on-premises como Cloudera. El Cloudera tiene todos sus ecosistemas casi que con open source, con Apache, en el tema de datos. Entonces, tiene sus conectores. Y si no, pues ahí está la vieja confiable de los conectores de Java. Esos sirven en cualquier momento. Y en cualquier herramienta, pues hoy en día, ya sea nube o on-premises, tiene ese conector. Entonces, con eso se pueden conectar para generar sus CTLs o jobs o lo que sea de carga de información, movimiento de información. Eso es estar a la vista. Y la seguridad de datos, pues son básicamente donde nosotros damos permiso a los usuarios o qué tipo de permisos y qué tipo de auditoría. También las prácticas de dejar logs a la transaccional de todo lo que se está haciendo en esas herramientas de Big Data, va ahí y puntualmente pues vamos a entrar en directo en arquitectura de datos. El Data Vault, pues un roadmap bastante simple pero muy efectivo es esto. La conceptualización del Data Vault es una introducción a principios fundamentales de Data Vault. Obviamente aquí para poder vendérselo a alguien como ustedes, como futuros profesionales, y si quisieran entrar en el tema de datos, normalmente uno va a presentar el concepto, bueno, lo conceptual, luego lo lógico y por último lo físico. Lo físico es algo que ya sea una herramienta donde ustedes van a aplicar el Data Vault. Yo creo que el motor SOLAP todavía admite Data Vault. Entonces, esa es una implementación física. Lo lógico es ya qué vamos a llevar de información, cómo lo vamos a mover y cómo vamos a definir esa estructura. Y conceptual, pues, cómo funciona Data Vault y es lo que vamos a ver. Opciones de población, y eso ya va después de un diseño físico y obtención de métricas, porque acuérdense, en la necesidad o aquí en este caso, pues normalmente nosotros nos quedamos hasta la prueba de concepto, o sea, funcionó y ahí estaba. Ya en modelos de negocio siempre hay que presentar los desafíos que se fueron a solventar basado en números, ¿verdad? Entonces, ¿y qué estamos proveyendo con esa información? Eso es lo primordial, ¿verdad? Entonces, en sí eso es lo que buscamos nosotros como sistemas o, o como arquitectos de datos, eso es lo que buscamos. El negocio no, sinceramente, les va a decir, a mí no me importa cómo lo vas a hacer, lo que yo quiero son las métricas. ¿Ok? Entonces, para ellos es un campo, es un valor. Para nosotros puede ser un mundo de ETLs o jobs o cualquier proceso que aumente carga en nuestro trabajo. Y en sí eso es lo que hay que vender, ¿verdad? O sea, puede ser un campo, por ejemplo, la suma total de ventas del mes, pero esa suma total del mes tiene que ir a recoger unas 5 fuentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le explicamos al cliente? Mira, para llegar a este punto necesitas una arquitectura de datos que sea sólida, que vaya a traer toda esa información. Imagínate, vos querés las ventas de un mes y tenés 5 teras de información. No me vas a decir que alguien te va a venir a hacer un select con un count y ahí tenés tu resultado, porque no es así, ¿va? Entonces, todo eso es de ir como que siendo visibles, de transparentes con el cliente, para decirle, mira, aquí tenés este valor, pero el costo de llegar a ese valor, ¿cómo sufre, ¿va? Entonces, esta es una metodología.
Y esta es la estrategia que podría solventar esos problemas. Entrando a detalle, pues como decía, a nivel conceptual, ¿qué es un Data Vault? Pues tenemos hubs, links y satélites. El hub almacena datos inmutables. Yo creo que ustedes tienen el concepto de inmutable, ¿verdad? Porque ven, no sé si ven cosas con Python. Python tiene una parte de inmutable también. Me acuerdo, sí. Pero si no se acuerdan, inmutables de que los datos no tienen que cambiar, ¿verdad? Algo muy importante dentro de las empresas y, digamos, yo casi solo me he estado en temas financieros. En temas financieros sería pecado que alguien llegara con desarrollo y quiera modificar la dirección del cliente, porque eso sí es penado incluso por la ley, por la superintendencia de bancos. Y según entiendo que muchos bancos tienen su reglamento y también tienen esa parte que es solventada. Pero ahí vamos otra vez. Eso lo tuvo que haber dicho gobierno de datos y gobierno de datos se lo pasa a arquitectura de datos y aquí es donde cae. Entonces, eso es algo similar a lo que pasa aquí con el almacén de datos inmutables. De repente vamos a ver un ejemplo de cómo un modelo estrella se compara o se mira a un modelo Data Vault. Pero en sí, el concepto de inmutable es no modificamos la información. Lo que vamos a almacenar en Hub no se modifica. Punto. Ahí es eso, así simple. Simple y claro. El link es como nosotros nos vamos a relacionar entre hubs. Entonces, podemos tener referencias a distintos hubs y eso es lo que representa el link. Y el satélite, pues son los cambios que se van a registrar, ya sea en un hub o un link. No hay más. O sea, tal cual, rastrea eventos a lo largo del tiempo. Y eso es. O sea, si haces un cambio por ejemplo, hay un concepto de Microsoft que le dice Slowly Change Dimensions, creo que es este, sí. SDS, creo que es este. Ellos lo que dicen es parecido a esto. Si yo quiero modificar el teléfono del cliente, debo de crear un satélite, porque eso cambia durante el tiempo. Y si el cliente modifica o si el negocio requiere que el cliente modifique su dirección, hay que crear un satélite. Porque esos registros se están dando en la transaccional, o sea, en el aplicativo. Pero ¿cómo lo llevamos a BI o a inteligencia de negocios? Esa es la solución que se provee con Data Vault. Esos cambios, si ustedes están dando ahorita cuenta con el switch, que con temas de un modelo estrella, ya están viendo las deficiencias que tienen los modelos estrella, porque yo no puedo hacer esos cambios así tan suaves. Ahí va. O sea, yo tengo mi cubo con mis columnas, pero ahí son hechos y dimensiones. Los hechos, si voy a agregar un campo nuevo, ahí es fatal que pueda hacer eso si el negocio lo está pidiendo. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Es copiar lo que tienen en esa data y jalarlo a otro cubo. Entonces, así es como trabajan y así es como he visto que trabajan las empresas. O sea, el tema de modelos estrellas o modelos de copo de nieve, creo que lo que más he visto a nivel empresarial, eh, eso es lo que hacen en sí, ¿va? Cuando tienen que hacer cambios. El Data Vault, eso es lo que viene a solucionar, ¿va? Entonces, es mantenible en el tiempo sin modificar tus hubs. Eso es lo que se busca, así a grandes rasgos. Y también no es que sea tan complicado de adoptar esta metodología. Al final es una estrategia que aplicamos metodologías. Y prácticamente yo lo veo sencillo. No sé cómo lo ven ustedes. Es simple de aplicarlo. No sé si tienen dudas por ahí. Bueno, entonces hay un Data Vault 2.0, es una mejora. Entonces, el 2.0 que es lo que viene a hacer automatizaciones. O sea, esto también muy importante de que cuando hablamos de automatizaciones es de parte de qué tan potente está la herramienta que nosotros elegimos para aplicar Data Vault. No es tanto del concepto.
Enfoques ágiles, como les decía, lo que buscamos es crear satélites. Y si tenemos que relacionar algo, tenemos el link. Y si tenemos o nacen nuevos datos que sean inmutables, ahí tenemos el hub. Entonces, eso es lo que se refiere a enfoques ágiles. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y entonces así vamos creciendo durante el tiempo. Compatibilidad con el DataOps, integra prácticas eficientes con DataOps. No sé si habían escuchado que es un DataOps, pero en sí es algo que hace un DataOps, es prácticamente enfocarse en lo operativo de estos tres señores. Entonces, eh, él ve crecimiento, ya él se enfoca más en la herramienta, cómo ustedes implementan estos tres conceptos, ¿verdad? Entonces ya va en el concepto físico de cómo se comportan DataOps. Algo muy importante entre todo esto son perfiles que se adecúan al ecosistema de datos. Si bien estamos mencionando un data vault porque es una estrategia de almacenamiento de información estructurada, no es algo que no sea de texto plano, cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿quién define esa estrategia? Es el arquitecto de datos. Ya, entonces ahí hay un perfil. El otro perfil es justamente DataOps. Él es el que como que adopta las plataformas y les da mantenimiento, cositas así, pero específicas de datos, ¿no? Entonces, esos son dos perfiles, ¿no? ¿Y quién llena el Data Vault? Ese puede ser el ingeniero de datos. ¿Y quién puede hacer analítica sobre los satélites o en conjunto con sus datamars? Porque aquí ya pueden salir datamars también, ¿verdad? Ahí entra el data analyst. Entonces son varios perfiles que se van conviviendo en este ecosistema de datos. Obviamente aquí también salen más cosas que ponerle enfoque, ¿verdad? Entonces, no solo tienen como que el alcance de ser desarrollador, arquitecto de software o, no sé, algún puesto gerencial de software. También tienen, si a alguien le gusta o le interesa la parte de datos, pues también hay puestos donde uno se puede ir moviendo o trabajando. Y esos no son todos, ¿verdad? Como les digo, también digamos, el admin de todos estos, el que está en el centro, es el de gestión de datos. Entonces él supervisa todas las aristas, pero el quien mantiene el control es el de gobernanza de todas estas aristas, gobernanza de datos. Y así es como se va jerarquizando esos puestos. Entonces, ¿qué pros tiene usar Data Vault? Pues maneja grandes volúmenes de datos, como todos, pero siempre dependemos de la herramienta, qué tanto hardware tenemos, porque ahí depende mucho también. Si queremos hacer modelos de Machine Learning también se puede, pero obviamente aquí necesitamos hardware, ¿verdad? Entonces, yo una vez dije 128 gigas para un modelo de RAM, para un modelo de Machine Learning, eran bastantes y créanme que cuando vi, vi infraestructura que tenía un montón de RAM, eso no era nada, ¿va? Entonces, hay empresas que sí le ponen bastante presupuesto a sus infraestructuras de datos. Hay empresas que apenas le ponen sus 20 gigas o 25 gigas de RAM para procesar información. Imagínense esas empresas, ¿no? Se quedan cortas con esos monstruos, ¿no? Que tienen infraestructura. Entonces, aquí sí depende mucho cuánto de infraestructura tenga, ¿no? Entonces, ahí sí que no es que sea tan propio de beneficio de Data Vault, ¿verdad? La adaptabilidad estructural, pues hoy le queda de tarea a ustedes si asimilan lo que ustedes han aprendido en el curso ahorita, por ejemplo, vuelvo al modelo estrella, ¿no? ¿Cómo podemos migrar a esto? Es ahí ya les queda de tarea si es adaptativo o si es fácil de pasarlo, hacer la conversión. La evolución del modelo, pues como les decía, evolucionamos con satélites. Y si hay que agregar hubs, pues se agregan porque obviamente entendimos el concepto que no se debe modificar la información, que son datos inmutables. La separación de datos, pues es prácticamente
cuando hablamos del negocio, ¿va? Entonces, tenemos clientes, tenemos compras, tenemos ventas, esas son las separaciones. Complejidad en la gestión, eso es la parte de los contras. Eh, Obviamente, si no tenemos todas estas aristas ahí metidas en datos, sí, indiferentemente qué modelo de datos vamos a tener, siempre va a haber complejidad en la gestión de, ya sea en el personal o en la herramienta. Y otra vez, el esfuerzo inicial de configuración. Si nosotros venimos trabajando con modelos estrella y queremos migrarnos a esto, pues depende mucho de la persona qué tan abstracto sienta estos conceptos. Eso es un punto muy importante. Entonces, esa es la parte. Eh, entonces, ese en sí es esto. No sé si hay algún detalle o algún comentario, los escucho. ¿Alguna duda, compañeros? Todo claro, gracias. Listo. Gracias. Entonces, aquí les traje un par de modelos. Quisiera que les tomen un tiempecito ahí para que lo vean, lo analicen, si está bien, ¿verdad? De repente yo me confundía. Veanlo, ahí. Este es uno de los tres, bien simple. Bueno, entonces ahí como vemos tenemos las dimensiones, que es el tiempo, el cliente y el producto. Y la de hechos, ¿verdad? Entonces la de hechos, ahí de cajón, es de que va a haber un cálculo. Eso es lo que define la tabla de hechos. Y si no, pues me corrige. Este es el modelo, digamos, este es el modelo estrella. Lo que busco es migrarlo a un data vault. Véanlo, véanlo y ahí sacamos algunas conclusiones. De repente aquí el compañero les da puntos por las preguntas que les voy a hacer, ¿no? O les hace un descuento en sus prácticas, no sé, ¿no? De repente. Vamos a ver ahí en el transcurso, todavía faltando las otras actividades. Ahí vamos a ver. Sí, seguro. Ingeniero, perdón, una pregunta. En el modelo estrella, en la tabla de hechos, ¿no debería llevar también los IDs de las dimensiones? Sí, seguro, van ahí en las relaciones. No van Ah, explícitas en la tablita. Sí, ok, sí. Ok, sí, gracias. ahí estamos. No, sin problema. ¿Alguien puede decirme qué es lo que ve diferente esto a esto? Algo simple, ¿verdad? No, no tan técnico. ¿Qué pasó de aquí a aquí? Tal vez es más jerárquico. Ajá, pero hay algo muy visible. ¿A ¿Alguien se le ocurre? Que se está desnormalizando. Un punto, pero otro más simple. Es bien simple. O sea, miren, aquí cuántas cosas tengo y aquí cuántas tengo. O sea, tengo tres dimensiones y una tabla de hechos, tengo cuatro. Y aquí creció.
Ese es algo bien simple, ¿verdad? De ver así a simple vista. Otra cosa que no sé si lo logran ver es la query que se va a generar ahí a hacer una consulta. ¿Me explico? En un modelo estrella, para salir del chance rápido, obviamente el select aquí es bien sencillo, ¿va? Y aquí no, ¿va? Pero otra vez, ¿qué es el beneficio del data vault? Es el mantenimiento en el tiempo. Aquí, si yo quisiera darle alguna mejora a este modelo, yo cuando he estado en consultoría les pido una modificación a un modelo estrella, que primero que me dicen es, mira, vamos a planificar para mover esos datos a otro modelo donde ya esté implementado el nuevo campo, me dicen. Eso es lo que me dicen de cajón. Y no solo me ha dicho una empresa, me lo han dicho varias cuando he solicitado esos cambios. Y eso se los digo por experiencia. Entonces uno diría, uno con un query, una instrucción y agrego la columna. Pero lo que no tenemos en cuenta es el tamaño de la información que ya tiene ese cubo, ¿no? Hay varias estrategias de cómo modificar esto, pero normalmente se tardan de 2 hasta meses, se tardan en implementar eso en algo, un negocio ya algo grandecito, intermedio, digamos. Ni siquiera sea de los grandes, ¿no? Entonces, como les digo, el modelo estrella ya tiene su ratito, ya tiene un montón de años. Este ha evolucionado, no es de que sea tan nuevo, pero sí ya está algo viejito también, pero solventó esa parte de poder ser mantenible y con la estrategia de los satélites. O sea, me explico, volvamos hasta aquí. El satélite rastrea los eventos. Entonces, ¿qué manda ahí? El hub. El hub es algo que no debe de modificarse. Si necesitamos hacer relaciones, lo hacemos con links y satélites. Volvemos a lo mismo. Es donde se registra el cambio. ¿Ya? Y justamente ahí en los satélites, si ustedes están dando cuenta, estamos agregando ese campo que dice carga de fecha. Es un timestamp para ser más específicos. Entonces, siempre es lo que define a un satélite. Y si se dan cuenta, digamos, en este caso puntual, pues solo tenemos un link que va a relacionar todas las tablas que ya están generadas. Pero es basado en esto. De repente, no sé, ahorita tal vez ustedes me comentan cómo sienten esto. ¿Es algo disruptivo para ustedes o es un cambio que sí les hace ruido, no les hace sentido de inicio? Ustedes como dueños de negocio, ustedes se pasarían a esto. Los escucho. En mi caso, por el tema de simplicidad, sí me quedaría con el primero. Ok. Claro, eso es como les decía, este es el de cajón, el del libreto, al que nosotros nos iríamos 100% fijo, ¿va? Pero nuevamente, yo por la experiencia que he tenido, cuando se puede recomendar Data Vault, se lo recomiendo. Eh, Incluso en el tema de transición de datos, por ejemplo, alguien que viene trabajando con estos modelos y quiere irse un poco más allá en otro modelo de datos moderno, porque hoy en día ya esto forma parte de la historia de los modelos de datos. Lo actual o lo que se está moviendo hoy en día es ya, por ejemplo, los repositorios se llaman Data Lake o Lakehousing. Esos ya admiten tipos no tipos, sino que estructuras de datos, como el Data Vault o el Estrella, pero también ya puede uno crear arquitecturas de datos basados en textos planos, donde no tenga sentido la información y hay que darle un sentido, pero a través de los modelos ya como tal, o un modelo semántico, ya es algo más específico. Entonces,
En sí eso ha ido evolucionando un montón, ¿verdad? Lo bonito de esto es de que con este modelo sí se lo van a encontrar en algunas empresas, en algunas te van a decir que sí estamos haciendo un modelo estrella, pero al final solo hacen copias de sus tablas core y se las llevan a otro lado y así. Luego está este modelo que sí ya he visto que aquí en Guatemala ya lo están implementando en varios lados. Eh, pero siempre a lo mismo, ¿no? Siempre buscan ser mantenibles en el tiempo, es lo que se espera. Y esto no es tan difícil de migrarlo, entonces ahí es donde hay más trabajo, ¿va? Migraciones o envíos de información, si están trabajando en la nube, cómo se van perdón, si están trabajando en local, cómo se van a la nube. También va el tema de redes, seguridad informática, ciberseguridad, todo eso va en conjunto, van de cajón. Tal vez yo no lo menciono mucho porque yo me dedico más a la gestión, pero sí, esos temas van de cajón, man. Entonces, no es lo mismo el tema de almacenaje. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nosotros damos una solución de almacenaje en la nube, por así decirles, para un aplicativo, que, por ejemplo, si ustedes se van por Amazon, dan un S3, sí, ese funciona. Para datos también funciona, pero ahí ya va otro tipo de almacenaje, si va en frío, en tibio, en caliente. Temas de también se puede hacer distribuido o no distribuido. Entonces, ahí sí que ya depende mucho del arquitecto de datos cómo solventas la parte de storage. Pero asociado a eso también van las estructuras que uno quiere almacenar ahí, ¿verdad? Y algún medio ya, digamos, que almacene esas estructuras podría irse a una tabla delta, que es lo que se está manejando en el medio de datos. La tabla delta tiene ya partes de las propiedades ACID. Y tras la delta, pues viene ¿cómo está formado? Pues es un archivo Parquet más el log transaccional que se hace sobre ese Parquet. Entonces, todo eso va evolucionando. Eso les cuento porque esto es lo que he estado trabajando en estos años. No es que sea tan nuevo, ¿no? Pero sí, ahí va creciendo este tema de datos. Y vamos a ver el tema de los queries. Este era lo que les decía. Eh, con el query de data, el modelo estrella es bien sencillo. Por ejemplo, queremos hacer la suma total de las ventas, pues eh, eso es lo que es, ¿va? No es tan complicado. Este es el de Data Vault, ¿va? Como ya se lo habían imaginado. Entonces, si ven ahí en análisis, les va a dejar un tiempecito para que lo vean. No es tan complejo. Solo está haciendo los join con el link, que es el donde está el relacionado. Ya así se va, ¿verdad? Entonces, otra vez, de repente ahí ustedes dicen, ¿para qué complicarnos, va? Pero como les digo, aquí sí que depende mucho de la información o el tamaño de la información que uno almacena y las modificaciones que vienen de este modelo, ¿va?
Entonces, es complicado dar esa solución porque así como dijo el compañero, yo me voy por lo fácil, ¿va? O sea, tal cual, ¿va? Pero atrás del tiempo es donde nosotros nos impacta en el negocio, ¿va? ¿Cómo manejamos esto? Entonces, esa es la sugerencia de cómo nosotros podemos integrar el Data Vault en el negocio. O cuando ustedes, si alguno de los que está aquí presentes se quiera dedicar a datos, cómo podría hacer esas migraciones, o por lo menos ya tienen la idea de que no solo existe una estructura de datos para almacenaje para inteligencia de negocios, sino que existen, bueno, hoy sí ya existen un montón. Es así como el arquitecto de software, ¿verdad? En su momento, pues, no se tenía ese puesto, poco a poco se fue dando, y hoy ya muchas empresas adoptan a ese arquitecto de soluciones o de software. Y lo mismo está pasando con datos, ¿no? Ahorita está sonando, bueno, hace años sonaba el puesto de Data Analyst, luego empezó a sonar el puesto de ingeniero de datos, hoy ya empezó a sonar el puesto de arquitecto de datos. Y así se van integrando nuevos puestos, ¿no? En el área de datos. Pero ¿qué es lo que el chance del arquitecto de datos? Es analizar el negocio y ver qué tipo de estructura o de arquitectura de datos propiamente hay que darle a la empresa, ¿no? Entonces, sí, depende de muchas aristas también. Como les decía, hay una parte conceptual, una parte física y obviamente donde se va a tener los resultados y obtener esas métricas. Eso es lo que les diría. Tal vez uno cuando está en la necesidad de repente no ve esos caminos o ese roadmap de cómo vender esas herramientas, porque de repente algún día a ustedes también les va a tocar vender el concepto de alguna herramienta, perdón, de alguna tecnología y cómo integrarla a una herramienta. Entonces, algún día les va a tocar, ¿no? Entonces, y puede ser un plan del que ustedes se pueden dar la idea. Yo a veces así presento mis soluciones que necesito, entonces, y a veces sí son aceptadas en la gerencia o en la alta gerencia para que se implementen. Y en sí esto es lo que les comentaba del Data Vault. Sí, como les decía, miren, este es otro tipo de datos, ¿no? De arquitectura de datos. Pero en sí esto no es el enfoque de la reunión de hoy. Entonces, de mi lado, pues ha sido un gusto. Si tienen dudas, los escucho ahorita, les dejo unos minutos. Si tienen dudas, compañeros, lo pueden hacer con libertad por hablar o por el chat, por si no puedan o no tienen micrófono. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Creo que no tienen dudas los compañeros. Agradezco el tiempo, ingeniero, ahí se ve por la conferencia. De mi parte, pues le quedo bien agradecido. Ya después pues, ya platicamos como para lo del diploma que se da como tal. De mi parte, eso es todo, ingeniero. Entonces le agradezco el tiempo. Igual ahorita me voy a quedar con el resto de compañeros, solo para que me favor de contestar un formulario sobre la encuesta de la conferencia. Y pues tal vez ya sigo otro ratito con la clase como tal. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde.